Bienvenidos. Hoy vamos a empezar con una situación muy real, casi una escena de urgencia que, hemos visto en las fuentes que analizamos. Imagina esto, una paciente recuperándose de un ictus en el hospital. Le sirven el almuerzo, pechuga de pollo, y de repente se atora. Y no solo eso, más tarde, una nutricionista la ve tomando el té y tose violentamente con cada sorbo. Vuelve a toser con una simple galleta. La pregunta es inmediata. ¿Qué está pasando aquí? Porque esto no es un simple atragantamiento, ¿verdad? Es una señal de alarma clarísima. Y a lo largo de este análisis vamos a descifrar este caso, y al hacerlo, descubriremos todo un mundo de ciencia y estrategia que se esconde detrás de algo tan cotidiano como comer. Exacto. Es que cuando una enfermedad neurológica entra en escena, comer deja de ser un placer o una rutina. Se convierte en un desafío de alto riesgo. Y la nutrición, pues, pasa de ser una cuestión de calorías a una herramienta terapéutica de primer nivel. No se trata solo de que no se desnutra la persona. Se trata de prevenir complicaciones gravísimas y de proteger su calidad de vida. Y siempre, y esto es clave, con un equipo de especialistas trabajando codo con codo. Pues vamos a tirar de ese hilo. El caso de esta paciente apunta directamente a un concepto que es central en todas las fuentes: la disfagia, que, dicho llanamente, es la dificultad para tragar. Pero a ver, tragar parece algo automático, porque un daño en el cerebro puede estropear un mecanismo que parece tan básico. Porque de básico tiene poquísimo. Tragar, lo que llamamos deglución, es una coreografía neuromuscular de una precisión asombrosa. Piensa que en menos de un segundo, unos 30 músculos y varios nervios tienen que coordinarse a la perfección. A ver, para que se entienda, podemos dividirlo en 3 actos. El primero, la fase oral. Es el único que controlamos. Aquí la lengua es, digamos, la directora de orquesta. Mueve el alimento, lo mezcla con saliva para formar lo que llamamos el bolo y lo empuja hacia atrás. Vale, hasta ahí todo voluntario. Pero ¿qué pasa cuando ese bolo llega a la garganta? Pues ahí empieza la magia y también el peligro. Es la fase faríngea. Es un reflejo rapidísimo, totalmente involuntario. El cerebro da la orden y se desencadena una cascada de acciones. El paladar blando sube para que la comida no se vaya hacia la nariz y la laringe se eleva y se cierra a cal y canto. Para proteger la vía respiratoria, claro. Justo. Es una puerta que se cierra justo a tiempo, para que el alimento pase por el camino correcto, hacia el esófago. Y ya la última es la fase esofágica, que es cuando el esófago empuja el bolo hacia el estómago. Un ictus, un Parkinson, una ELA, pueden sabotear esa coreografía en cualquiera de sus fases. Y ahí es cuando todo se estropea. Y es cuando vemos esas señales de alerta que describía el caso, ¿no? La tos, la sensación de ahogo, o esa voz que suena como húmeda o gorgoteante después de tragar. Es el cuerpo gritando que algo se ha ido por el camino equivocado. Me imagino que el primer paso es siempre llamar al especialista, al fonoaudiólogo, para que haga un diagnóstico. Sin duda. Intentar adivinar es jugar a la ruleta rusa. Se necesita una evaluación exhaustiva para saber exactamente dónde está el fallo y sobre todo cuál es el nivel de seguridad. De acuerdo. Una vez que sabemos que el problema es la disfagia, ¿cómo se actúa? ¿Cuál es la estrategia para que esta paciente pueda volver a comer de forma segura? Pues la estrategia es, en esencia, adaptar la física de los alimentos. Hay que modificar las texturas y las consistencias para que el sistema de deglución, aunque esté dañado, pueda manejarlas. Y el mayor enemigo, aunque no lo parezca, suelen ser los líquidos. Ah, pues eso parece contraintuitivo. Yo habría pensado que un líquido es lo más fácil de tragar. Es una trampa. Los líquidos finos, como el agua, bajan a toda velocidad por la garganta. Si el reflejo de cierre de la vía aérea va un poco lento, el líquido se cuela en los pulmones. Es lo que llamamos una aspiración, y es la vía directa a una neumonía. Para evitarlo, lo ralentizamos, los espesamos. Con espesantes comerciales podemos darles la consistencia de un néctar, de miel o incluso de un pudding. Así viajan más despacio y le dan tiempo al sistema a protegerse. Entendido lo de los líquidos. ¿Y con los sólidos? Con el pollo que atoraba a nuestra paciente. Con los sólidos el objetivo es doble: que requieran poca masticación y que formen un bolo que sea compacto y resbaladizo.
Por eso se evitan alimentos con dobles texturas, como una sopa con fideos, o cosas que se desmigan, como las galletas o el pan seco. ¿Porque los trocitos pueden irse por donde no deben? Clasificación, digamos, clásica en 3 niveles. El nivel 1 es la consistencia pure. Aquí no hay negociación. Todo es homogéneo, suave, como un flan o un hummus. 0 grumos, 0 trozos. Se puede comer casi sin masticar. Luego está el nivel 2, la disfagia mecánica alterada, que ya permite algo más de juego. Perdona que te interrumpa, pero para que nos hagamos una idea, ¿estaríamos hablando de algo como un buen pisto o unas albóndigas en salsa muy tiernas? Exactamente. Comida que puedes aplastar fácilmente con un tenedor, que se mantiene unida y no se desparrama por la boca, carne picada jugosa, pescado sin espinas, fruta en compota. Y ya el nivel 3, o disfagia leve, es el último escalón antes de la dieta normal. Son alimentos blandos, como un plátano maduro o un trozo de tortilla. Ya requieren masticar, pero siguen siendo seguros. Todo esto suena muy seguro, médicamente impecable, pero no puedo dejar de pensar en el impacto para el paciente. Pasar de disfrutar de un buen plato de paella a comer purés con espesante. Tiene que ser devastador. En las notas que manejamos hay ideas para evitar esa monotonía, como usar moldes para dar forma a los purés o presentarlos separados por colores en el plato. Es que ese es el gran reto, mantener la dignidad y el placer. Esos pequeños detalles son fundamentales. Y en esa misma línea de mejorar las cosas, de hacerlo todo más seguro y más claro, surgió una iniciativa global muy importante que mencionan las fuentes, la IDDSI. La IDDSI. Suena una especie de código universal para la comida, ¿no? Para que textura miel signifique lo mismo en un hospital de Murcia que en una residencia en Vancouver. Que van desde los líquidos finos hasta la comida normal. Cada nivel tiene un código de color y un nombre claro, pero lo mejor es que incluye pruebas súper sencillas que cualquiera puede hacer para verificar que la consistencia es la correcta. Pruebas sencillas. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, la prueba del goteo con una jeringa de 10 mililitros. Según cuántos mililitros queden en la jeringa después de 10 segundos, sabes exactamente el nivel de espesor del líquido. O la prueba de presión con el tenedor para los sólidos, que te dice si un alimento es suficientemente blando. Es un salto de gigante en seguridad, porque crea un lenguaje común para pacientes, familias y profesionales de todo el mundo. Es una herramienta potentísima. Ahora, con este marco en mente, vemos que la misma herramienta, la nutrición, se tiene que usar de formas totalmente distintas según la enfermedad. Pensemos en el contraste que se describe en las fuentes entre el Alzheimer y la ELA. Es un contraste perfecto. En el Alzheimer el problema es casi de software. El cerebro olvida si ha comido, no reconoce la sensación de sed, se distrae, o no sabe cómo usar los cubiertos. Los músculos de la deglución pueden funcionar bien, pero el sistema operativo que los dirige, pues falla. Entonces, la estrategia no es tanto cambiar la textura, sino el entorno y el tipo de comida, ¿no? Exacto. La estrategia es conductual. Comidas sencillas, frecuentes, en un ambiente tranquilo, sin distracciones. Y si manejar un tenedor es un problema, la solución es brillante en su simplicidad. Los finger foods, trocitos de queso, gajos de mandarina, taquitos de tortilla, comida que se puede coger con la mano. El objetivo es asegurar que coman y, sobre todo, que beban, porque el riesgo de deshidratación es altísimo. Y en el otro extremo del espectro tenemos la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. En la ELA, el software está intacto, la mente funciona, pero el hardware, los músculos, falla progresivamente. Es una enfermedad con un riesgo de desnutrición brutal porque la atrofia muscular afecta todo, incluyendo los músculos para masticar y tragar. La pérdida de peso es rapidísima. Aquí la estrategia es mucho más directa y a menudo en fases avanzadas la única opción segura es la nutrición por sonda, la nutrición enteral. Has mencionado la atrofia, la rigidez muscular, y eso me lleva a pensar en el Parkinson. Ahí el simple acto de llevarse la comida a la boca ya es un desafío tremendo por el temblor. Pero las fuentes señalan otro reto más oculto, una especie de batalla química que ocurre en el estómago, ¿verdad? Sí, y esto es fascinante porque es un problema casi de tráfico intestinal. La medicación principal para el Parkinson, la levodopa, y las proteínas de la dieta, como las de la carne o el pescado, usan el mismo sistema de transporte. El mismo para pasar del intestino a la sangre y de ahí al cerebro. O sea que si llegan a la vez, se estorban. Exactamente. Imagina que es una puerta giratoria. Si la medicación y las proteínas intentan entrar a la vez, se atascan y el fármaco pierde mucha eficacia. La solución es pura estrategia logística.
Se da la medicación un rato antes de las comidas, cuando no hay tráfico de proteínas, y una táctica muy común es limitar las proteínas en el desayuno y la comida para que el fármaco funcione mejor durante el día y concentrarlas en la cena. Cuando el paciente ya no necesita tanta movilidad. Eso es. Es increíble cómo un detalle de planificación puede cambiar la efectividad de un tratamiento. Y para cerrar el círculo de ejemplos, en las fuentes se habla de la epilepsia, donde la dieta puede ser el tratamiento en sí mismo. Así es. En casos de epilepsia infantil muy resistentes a los fármacos, se usa la dieta cetogénica. Es una dieta muy estricta, altísima en grasas y casi sin hidratos de carbono, que fuerza al cuerpo a un estado metabólico llamado cetosis. Y se ha visto que ese estado puede reducir drásticamente las crisis. Es compleja, requiere un control médico exhaustivo y suplementos, pero para algunos niños es la única herramienta que funciona. Visto todo esto, creo que ya tenemos todas las piezas para resolver el caso de la paciente con el ictus. Volvamos a la escena. Se atora con el pollo, tose con el té. A ver, ¿cuáles son los pasos? De forma ordenada. La actuación tiene que ser inmediata y metódica. Paso número 1, el más importante, suspender la alimentación por boca. En ese mismo instante. Primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. El riesgo de que esté aspirando es altísimo. De acuerdo. Separa todo. ¿Y después? Eso. Saber qué está fallando en esa coreografía de la deglución y cuál es el nivel de riesgo real. Mientras tanto, paso 3. El equipo valora si necesita un soporte alternativo, como una sonda nasogástrica temporal. No podemos dejar que se deshidrate o desnutra. Y una vez que el fonoaudiólogo da su veredicto, ¿cuál sería el último paso? El paso 4. Con el diagnóstico en la mano, se rediseña todo el plan nutricional. El informe del fonoaudiólogo nos dirá, por ejemplo, puede tolerar sólidos en textura puré y líquidos con consistencia de miel. Y a partir de ahí se pautan la nueva dieta. Y el papel de la familia o de los cuidadores es fundamental aquí. ¿Qué se les dice a ellos? Porque me imagino la angustia de ver a un ser querido así. Su papel no es fundamental, es lo siguiente. Y las indicaciones tienen que ser meridianamente claras. Primero, no le dé absolutamente nada, ni un sorbo de agua, que no haya sido pautado por el equipo. Segundo, la postura es innegociable. Siempre bien sentada, espalda recta, nunca reclinada o tumbada. El ambiente también, supongo. Tercero, el ambiente importa. A la hora de comer, fuera televisión, fuera distracciones. Máxima concentración en tragar, sin prisas. Y cuarto, y lo más obvio, seguir a rajatabla la textura indicada. Si es puré, es puré. Un trocito de pan para mojar puede ser catastrófico. Entonces, para cerrar el caso, basándonos en los signos que presenta la paciente, atoramiento con sólido, tos con líquido y con algo que se desmiga como la galleta, ¿qué dieta le pautaríamos con mayor probabilidad? Pues con toda seguridad el diagnóstico apuntaría a una disfagia severa tanto para sólidos como para líquidos. La opción más segura para empezar sería una dieta de nivel 4 según la IDDSI, que corresponde a una textura puré. Y todos los líquidos, incluyendo el agua, tendrían que espesarse a un nivel 3, que es textura miel, o incluso nivel 4, pudín. El objetivo es triple: garantizar su seguridad, evitar una neumonía y mantenerla bien nutrida para que pueda recuperarse mejor del ictus. Queda clarísimo. Si tuviéramos que resumir las grandes ideas de todo lo que hemos desgranado, diría que la nutrición en neurología es un pilar central del tratamiento, no un extra. Que esa dificultad para tragar, la disfagia, es un enemigo silencioso y muy peligroso que requiere un plan de batalla muy preciso. Y que no hay recetas mágicas. Cada cerebro dañado exige una estrategia medida. Y por supuesto la familia. Todos tienen que remar en la misma dirección. Solo así se consigue una alimentación que no solo sea segura y nutritiva, sino también digna. Porque al final de eso se trata. Absolutamente. Y para terminar, me queda una reflexión que va un poco más allá de lo clínico. Hemos visto cómo adaptar la comida Para hacerla segura, cambiando texturas, espesando líquidos, controlando cada bocado. Pero esto plantea una pregunta enorme. ¿Cómo se puede preservar el placer y la dimensión social de la comida, esa caña con los amigos, la cena de Navidad en familia, cuando la textura, el sabor e incluso la propia autonomía para comer se ven tan profundamente alterados? Es un desafío que nos interpela a todos.